Soy Javier Carmona, soy responsable de insumos de la entidad de certificación SOICER. Desde SOICER hemos querido organizar esta mesa redonda contando con la participación de dos empresas certificadas ya bajo las normas UNED para producción ecológica, con el fin de trasladar e informar de primera mano la experiencia de estas dos empresas, las actuaciones que han ido llevando a cabo, un poco la experiencia vivida en esta transición de la certificación bajo pliego privado a la certificación bajo las normas UNED. Pues para ello contamos con la presencia y la amabilidad de la participación por un lado, Roberto Ramos, doctor en Ciencias Químicas y director de INATE y Regulatory de Servalesa. Servalesa es una empresa española por parte del grupo de Sangós, especializada en el desarrollo y formulación de bioestimulantes y biosoluciones para agricultura, con más de 40 años de experiencia en el sector. Exporta a más de 40 países y tiene unas instalaciones en Quart de Poblet, en Valencia. Muy buenos días, Roberto. Buenos días. Y también contamos con la presencia de don Antonio Bernal, director técnico de Mundo Ecológico, una empresa también especializada en fertilizantes y bioestimulantes, con unas instalaciones de más de 800.000 metros cuadrados dedicadas también a la planta y producción de microalgas. Bueno, tienen también un potente departamento de I+D, donde ha desarrollado todas las formulaciones y está en todo el mercado nacional. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Javier. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por participar y por estar aquí presentes para contar vuestra experiencia. Bien, bueno, como a modo de introducción, las normas UNED fueron creadas como consecuencia de varios factores. Por una parte, el importante crecimiento de la superficie destinada a producción ecológica, un incremento de un 23% desde 2015, y por tanto un mayor número de operadores inscritos para realizar prácticas en agricultura ecológica, ¿no? Lo que ha conllevado un importante aumento de la demanda de productos fertilizantes, productos fitosanitarios para llevar a cabo la lucha de plagas o la nutrición de sus explotaciones. Y esta tendencia va a seguir creciendo, como venimos viendo a lo largo de todos estos años. Por otra parte, el avance y la intensificación de los controles efectuados, las técnicas de análisis, pues han hecho que se detecten también muchas materias activas en productos finales que tienen importantes consecuencias, inconvenientes para los agricultores que destinan sus productos al mercado de producción ecológica. Y además, a esto se le une el incremento de entidades de certificación cada uno con sus controles privados de certificación de insumos para agricultura ecológica, con unos criterios, no una normalización de los criterios, que han conllevado también a cierta confusión en el mercado, ¿no? Por estos motivos, principalmente, pues en 2015 se empezó a crear una mesa de trabajo promovida por el Ministerio para crear una norma, armonizar criterios entre todas las entidades y asociaciones de cara a poder tener unas mismas reglas del juego, por así decir, para la certificación de insumos en agricultura ecológica, con unos criterios claros y una forma de actuación similar para todas las empresas. Y se crearon tres normas: las normas de fertilizantes, la 142.500, la de fitosanitario y sustancias básicas, la 315.500, y una norma aplicable a la entidad de certificación para la forma de actuación, que es la norma UNE 66.500. ¿Vale? SOICER, bueno, lleva acreditada desde hace 20 años llevando a cabo certificación en agricultura ecológica principalmente. Así fue como empezó la actividad. Y bueno, desde SOICER creemos que es una evolución de la certificación, pasando de la certificación privada, que ha funcionado hasta ahora, pero creemos que es un paso hacia adelante en la evolución de la certificación para agricultura ecológica. Así, bueno, sin más dilación y no entrar en más detalles, creemos que de SOICER que es muy interesante que empresas de primera mano puedan trasladar su punto de vista, su experiencia que han vivido en estos años, de forma que empresas que estén en proceso, que todavía no tengan claro si llevar a cabo la certificación, pues le puedan servir como aclaración o resolver dudas o cuestiones que puedan tener. Bueno, para empezar, y un poco yendo en orden cronológico, desde hace 2 años que empezamos con la certificación de insumos UNED para agricultura ecológica, creo que sería bueno que pudierais trasladar, ambos que habéis venido certificados del pliego privado,
desde hace bastantes años. ¿Cómo vivisteis esa etapa de transición de la certificación? Cuando se empezó, bueno, ya veníamos oyendo la certificación de norma UNE de 2015, 2016, ¿no? Ya se iba trasladando, pero fue ya en 2020 cuando desde SOICER nosotros decidimos dar el paso y ser una parte activa en el desarrollo o la implementación a nivel nacional de esta norma, ¿no? Entonces me gustaría creo que pues sería bueno que trasladaréis cómo vivisteis esa etapa de transición ya de eso hace 2 años. Roberto, por ejemplo, si quieres comentar tu punto de vista. Pues la vivimos con la normalidad de que ya conocíamos, has explicado perfectamente, es una introducción, lo ha glosado perfectamente. En 2015 el Ministerio impulsa por el contexto que has dibujado, como he dicho antes en la introducción perfectamente, de crecimiento de la superficie dedicada a producción ecológica en España, y el crecimiento del número de operadores, todo aquel ambiente, toda aquella estructura de evaluaciones por público-privado había venido funcionando perfectamente, pero llega un momento en que esa manera de trabajar no es que deja de valer porque la situación o el contexto en ese momento pues cambia. Y nosotros, a través de las asociaciones sectoriales, habíamos participado junto con el Ministerio y junto con las entidades de certificación en la redacción de esa norma y la elaboración de esa norma, con lo cual no era algo ajeno a nosotros, ¿de acuerdo? Ya sabíamos por dónde venía la historia. Con ello, además, bueno, pues la norma UNE no deja de ser un poco una estructura conocida para aquellas empresas como nosotros que tienen un sistema de gestión de la calidad implantado y, por tanto, están habituadas o acostumbradas a ese tipo de forma de trabajar, con lo cual, bueno, fue una transición, en nuestro caso, diría que tranquila, es decir, no fue una adaptación pues eso, en ese sistema de gestión de la calidad, de puntos de la evaluación de riesgos, por ejemplo, adaptados a la norma, pero a nivel de instalaciones o de procesos de fabricación, realmente yo creo que la norma UNE no aplica nada más extra de lo que ya había o de lo que se tenía que haber implantado en su momento. Quizá algunos controles extras, creo que el punto crítico de todo esto es la cuestión de los proveedores. ¿Okay? Es hacerle casi más que el control de los proveedores, es trasladar la información al proveedor de qué es lo que debe hacer o qué es lo que nos debe facilitar, y que cuando esa información va de lleno a su ámbito del know-how o de la confidencialidad, pues siempre es complicado, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer una labor de concienciación y de pedagogía con ellos, y si no, directamente pues ponerlo en contacto con vosotros para que esa información fluya. Sí, bueno, en vuestro caso, si veníais un poco, ya sabíais un poco de que nos cogió por sorpresa. Entonces estabais más o menos que sabíais que iban por ahí la línea de actuación. Y bueno, en vuestro caso, Antonio. Sí, en nuestro caso también es un poco parecido al que ha tenido Roberto y otra empresa. La norma UNE es algo que hemos creado entre todas las empresas del sector, entre todas las entidades certificadoras, con la ayuda del Ministerio y demás. Es algo que hemos ido trabajando durante unos años, y entonces, claro, las empresas que ya partíamos de una gestión de la calidad integrada en base a norma ISO de 9001, control de calidad, trazabilidad y demás, pues no supone, digamos, la transición a este modelo de certificación no supone grandes cambios a nivel estructural ni a nivel de procesos dentro de la empresa. Sí que es verdad que, como ha dicho Roberto, en ciertos aspectos nos ha hecho recabar más información a lo mejor y cambiar un poco el modo de trabajar a la que estaban acostumbrados los proveedores, algunos. Y entonces, pues eso es, digamos, el mayor cambio fundamental que para nosotros hemos vivido. Luego también el cambio de modelo de certificación, porque bueno, partíamos del pliego privado, muchas veces no se incluían, digamos, todos los requerimientos de documentación y de auditoría que requiere la norma UNE. Entonces eso también lo que hace es que suponga no un esfuerzo extra, pero sí estar más alerta durante todo el año, porque bueno, aquí los que trabajamos en calidad pues vamos de auditoría en auditoría. Y entonces el cambio hacia este modelo para nosotros nos supuso que bueno, teníamos una fecha más de auditoría y una serie de documentación y demás que preparar, pero
como ha dicho Roberto, una transición tranquila. Y sobre todo el mayor cambio, como ha dicho él, es la relación con los proveedores y porque, bueno, ellos también son sujetos susceptibles de certificar su producto bajo esta norma, lo cual a nosotros nos beneficia también porque nos facilita también el trabajo, que tengan sus materias primas certificadas bajo la norma UNE, facilita mucho el trabajo. Cada vez hay más, entonces también esto sería un punto importante para las empresas que se están planteando dar el salto a norma UNE. Es decir, cada vez hay más proveedores que tienen sus materias primas certificadas y eso facilita mucho el trabajo. Pero para nosotros es una transición tranquila y no cambia realmente. Una empresa que tiene, en nuestro caso, por ejemplo, estamos certificados para el Real Decreto 507/2013 como fabricante, ISO 9001, demás, pues no supone un cambio en el sistema de control de la calidad. Y luego, aparte, pues como dice Roberto, esta norma, por decirlo así, la hemos parido entre todos y no supone un cambio estructural muy grande ni un salto al vacío que haya que dar para tener una certificación A única. mí me gustaría añadir una cosa, que es todo nuestra intención a la hora de hacer el cambio, nuestra proactividad a la hora de hacer el cambio, no solamente viene basada por esa motivación, que es obvia y que la hemos hablado y que está, cuando empezabas con la introducción la describías perfectamente, sino por otra cosa más, y es que al final empresas como las nuestras, por lo menos en Servalesa, el objetivo o la política, tanto de calidad como la política general de la empresa, está enfocada al cliente. Entonces, puede ser que se interprete en algún momento dado que algunos de los procedimientos internos deben cambiarse, deben adaptarse a la nueva situación, a nuestra nueva norma UNE o a cualquier otra, ¿vale? Pero siempre que eso vaya en beneficio del cliente, que gana en mayor transparencia, en este caso con este tipo de certificación, en mayor transparencia y sobre todo en tranquilidad de que los productos dibujantes, un contexto que, en fin, sabemos de dónde venimos, ¿de acuerdo? Que dibuje una situación de mayor tranquilidad para ellos a la hora de poder utilizar los productos porque saben que no han sido solamente evaluados con una evaluación documental, sino que han sido auditados, que han sido muestreados, que han sido controlados, pues yo creo que se traslada al mercado una imagen de mucha mayor seriedad y de mucha mayor transparencia. Y al final ese usuario, primero el cliente y luego al final el usuario final, que es el agricultor, gana en tranquilidad. Sí. Bueno, yo por añadir también un poco que sirva también como tema, las normas son normas tan vivas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un punto de comienzo, que no quiere decir que se quede estanco y se quede ahí para toda la vida. Es decir, esto hay que trabajarlo e ir evolucionando y adaptando esas normas, lógicamente, a la realidad que vayamos viviendo, ¿vale? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hemos partido de una base, de un consenso, por así decirlo, porque hemos participado y hemos trabajado durante mucho tiempo en la creación de las normas y bueno, lógicamente no son perfectas, nada es perfecto, pero bueno, tenemos un punto de comienzo, yo creo que bueno para el sector, muy bueno para el sector y habrá que ir madurándolo y trabajándolo con ello y adaptándolo a la realidad, ¿no? Y bueno, en este sentido también quería saber, desde vuestro punto de vista, Antonio, por ejemplo, ¿cuál es la mayor dificultad, a lo mejor, que habéis encontrado durante ese proceso, ¿no?, de adaptación? Si es verdad que ustedes a lo mejor tenéis un sistema de calidad implantado, tenéis una trazabilidad, es decir, hay una serie de aspectos, lógicamente, como críticos en la norma, establece crítico, que es la trazabilidad, que es fundamental. Eso no lo dice la norma, eso es, ya por ley tiene que haber una trazabilidad, saber dónde está tu producto, de qué materias primas viene y tenerlo registrado y trazado, ¿no? Así como todo el tema de residuos y demás, el control de residuos que no están permitidos en la agricultura ecológica. Pero en vuestro caso, no sé si habéis tenido alguna dificultad que haya supuesto mayor complejidad, a lo mejor en adaptar el proceso en algunos productos en concreto. No sé si puedes comentarnos algo al respecto. Sí, no, nosotros, como he comentado antes, a nivel estructural no supuso nada. Sí que es verdad que nos obligó un poco la norma, porque claro, nosotros ya teníamos un sistema de calidad, ¿no? Pero digamos, los procedimientos, a lo mejor faltaba por documentar ciertas cosas que ya hacíamos, que la norma UNE pide, pero que no estaban documentadas en el sistema de calidad. Entonces, pues por ejemplo, nosotros sí que
teníamos protocolos de limpieza entre fabricaciones de insumos ecológicos y no ecológicos, llevamos una serie de cuidados en ese aspecto, pero no estaban documentados dentro del sistema de calidad para hacer referencia a las normas UNE y demás. Entonces, digamos que el cambio, la mayor dificultad, pues sería un poco reordenar lo que es la documentación del sistema de calidad, pero a nivel estructural no supuso ningún cambio. Como he comentado antes, la mayor dificultad quizás es dentro de la cadena de suministro de proveedores, es eso. A veces con algunos proveedores es complicado hacerle entender, oye, pero ¿por qué te hace falta un certificado de que no proviene de organismos modificados genéticamente y materia prima? Si materia prima no lo tiene. Son esas disputas las que más han costado a la hora de preparar toda la documentación y todo lo demás. Por lo demás no nos supuso nada. Bueno, los controles de materia activa en productos finales y en materias primas ya los realizamos anualmente y demás. Y como he dicho, pues eso, a nivel, las empresas que tengan un sistema de calidad que sea homologable a una ISO 9001 o a la certificación como fabricante de fertilizantes, no van a tener ninguna dificultad a la hora de hacer la transición a la norma UNE. Y como digo, y bueno, lo de los proveedores también, digamos que a lo mejor la mayor dificultad es esa, pero va a ser cuestión de tiempo. Al final la documentación se prepara y se saca. O sea que no, pero vamos, la mayor dificultad para nosotros fue esa. Roberto, en vuestro caso, recordar, también tenéis otras instalaciones y os trasladaste y un poco ahí os pilló en medio eso. Entonces, esa nueva instalación, en principio, ¿tenéis pensado algo que con la norma os hiciera cambiar a nivel organizativo o no afectó para nada? No, la norma, a ver, como ha escrito antes Antonio perfectamente, o tú incluso, es decir, el control en la limpieza, el control en la separación de materias primas, tanto si hablamos de materias primas dedicadas a eco como no eco, como de materias primas en general, es básico. El control de la trazabilidad de un producto es básico si ya está certificado bajo una norma ISO, pero te diría que incluso sin estar certificado tienes que tener un control para ofrecer esa información necesaria a tu cliente. Con lo cual, no supuso ningún gran cambio. Es cierto que nosotros sí que vivimos la entrada de la norma UNE en un momento de transición porque cambiábamos de sitio de fabricación, de instalación, incluso de localización, de pueblo, de lugar donde estábamos trabajando. Pero no supuso ningún cambio. Como decía antes Antonio, hay dos cuestiones o dos puntos o tres puntos no críticos, pero sí que son los que tuvimos que trabajar para adaptar. Uno es la evaluación de riesgos, dentro de la evaluación de riesgos general de nuestro sistema de gestión de la calidad, adaptarla a las normas UNE y no solamente adaptarlo, sino pues con una retroalimentación después de ese análisis también de debilidades, de amenazas, de fortalezas y demás, ver qué debíamos añadir a esa evaluación de riesgos para tener un control mucho más exhaustivo, ¿vale? A raíz de eso, punto 2, modificar los procedimientos internos y los protocolos de actuación internos para evaluación de materias primas, proveedores, también limpieza, formación, todo lo típico de un sistema de gestión de la calidad. Y el punto más dedicado, insistimos, es el tema del proveedor, pero no, insisto, no porque sea un punto crítico, porque sea complicado, sino yo creo que es pedagogía y, como tú me has dicho, dejar pasar el tiempo y que esto se vaya implantando para que finalmente sea algo normal, como cuando le pides cualquier otra información, antes con el pliego privado, que le pedías, pues no sé, un certificado de origen natural de tal materia prima, pues ahora tendrán que darte este otro y yo creo que no tiene que ser más problemático. Sí que en verdad creo, y eso me parece que es fundamental, pensando en el futuro de la norma UNE y pensando en su implantación, que desde todos los sectores implicados, pero sobre todo desde las certificadoras y de la autoridad, se haga el esfuerzo de que esto se implante y se desarrolle, porque creo que al final, como decía al principio, el objetivo no es más que dar seguridad y tranquilidad, uno, al cliente no final, sino al distribuidor y, por supuesto, al usuario final. Y si más allá,
al consumidor del producto del usuario final, ¿de acuerdo? O sea, que en toda la cadena haya más seguridad, se traslada en seguridad alimentaria y en tranquilidad para ellos y para todo el mundo. Sí, ahí, como habéis comentado, como estabas comentando, Roberto, el tema de la evaluación de riesgo se puede decir que es algo lo más novedoso, ¿no? Lo más específico, porque se ha creado una evaluación de riesgo, tú la puedes adaptar y la puedes, pero hay unos mínimos, ¿no? que responder, y eso sí es algo muy específico de que se ha creado en la norma, y me parece importante, lógicamente, ¿vale? Porque ya no solo te basas en la materia prima, sino también en la forma de trabajar, en el proceso, el entorno, es decir, si puede haber cualquier contaminación cruzada, ¿no? Y bueno, y como decía y como ustedes comentáis, sí, no habéis tenido que adaptar la instalación para crear, oye, yo necesito una nave solo para ecológico o una línea solo para ecológico. No, la norma no te obliga a eso, como habéis apuntado. Entonces, bueno, en esta evaluación de riesgo y siguiendo con el tema de los proveedores, que es un punto crítico porque escapa también de vuestro control, por así decirlo, ¿no? Dependéis de terceros, ¿no? Y eso siempre dificulta un poco hacer las cosas más dinámicas o avanzar. Esa evaluación de riesgo y sobre todo desde el punto de vista de los proveedores y depende también del producto y materia prima que adquieran, lógicamente, os ha permitido centrar y decir, ostras, pues este punto o este no lo tenía yo tan controlado, no tenía esta homologación, control de proveedores a lo mejor tan implantado, había cosas que no tenía yo adaptadas. No sé, Antonio, en vuestro caso, cómo, si eso os ha permitido a lo mejor darle una vuelta a vuestros procedimientos o habéis creado un documento de homologación de proveedores con unos requisitos mínimos. Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, evaluación de proveedores, ya no te voy a decir por la ISO 9001 que ya lo hacíamos, sino por nosotros tenemos el laboratorio, lo tenemos acreditado por ENAC y sí que es verdad que en evaluación de proveedores ENAC da un paso más también a la hora de evaluar los proveedores. Entonces ahí nosotros ya en esa evaluación ya seguíamos unas normas muy estrictas de homologación. Si creamos un nuevo procedimiento de evaluación más específico de cara a la norma UNE, porque sí que es verdad que si nos ponemos a evaluar los proveedores de manera pormenorizada, a más mínimo detalle, pues al final casi ninguno cumple a priori. Entonces, ese no es el objetivo de la evaluación de proveedores. La evaluación de proveedores tienes que enfocarla de cara a que cumpla los requisitos para los que tú necesitas ese proveedor. Entonces, a lo mejor a nosotros, en nuestro caso concreto, pues los requisitos que yo le pido a un proveedor de mi laboratorio no es el mismo que a uno que me venda materias primas para agricultura ecológica. Entonces, para nosotros lo que sí hicimos fue un protocolo específico de evaluación de proveedores de materias primas para insumos utilizables en la agricultura ecológica y ese es el que utilizamos para ese procedimiento de homologación. Y vamos, la norma no pide tampoco cosas que sean incumplibles. Además, los proveedores cada vez están más concienciados y bueno, un proveedor que ya trabajaba con materias primas que se usan en insumos para agricultura ecológica no tiene que hacer muchos cambios. Sí, tiene que aportar más documentación y simplemente trasladar a papel, a documentación, lo que te está vendiendo. Al final, como ha dicho Roberto, una empresa es clave la trazabilidad y la calidad. Dudo mucho que las empresas que se vayan a certificar en ecológico y demás no cumplan lo que pide la norma, porque es que si no directamente no les compraría, aunque no lo tuviera certificado. Entonces, para nosotros creamos un procedimiento específico de evaluación de proveedores, sencillo, además, que no reviste mucha complejidad y no hay que tener miedo en pedir a los proveedores ciertas cosas porque normalmente lo van a facilitar y sí que es verdad que en este periodo de transición pues a lo mejor hemos tardado más en todo esto. Yo creo que la pandemia también ha jugado un papel clave en parar un poco todo esto. Y vamos, por nuestra parte, lo más novedoso, como ha dicho Roberto antes y tú, Javier, en esta norma, es eso, la evaluación de proveedores. Pero bueno, se crea un protocolo específico para las materias primas para agricultura ecológica y no reviste mucho más complicación. O sea, nosotros en ese sentido no hemos tenido mucha dificultad. También por el tipo de materia prima que nosotros solemos trabajar y los controles que ya les hacíamos. Y esa es nuestra experiencia en ese sentido. Quizá perdonad, además de esa evaluación de proveedores, otro punto
interesante, que sí que ha supuesto un cambio, al menos en nuestro caso, es ese plan de control analítico del producto final, en el que se ha añadido alguna cuestión más a lo meramente, tanto en periodicidad como en número de parámetros a analizar, de lo que da la norma, la legislación transversal, digamos, la legislación de agricultura convencional, el Real Decreto o el reglamento, el actual y el futuro que nos viene dentro de poco. Se implantan otros controles más que, como digo, que no solamente sean los de contenidos declarados, sino, y que es para mí lo más importante, es de contaminantes, de posibles riesgos y todo eso que nace de la evaluación de riesgo. Al final todo está bien conectado y estamos hablando siempre de lo mismo, evaluación de riesgo, procedimientos y el proveedores. O sea que, pero sí me parece interesante mencionar eso, que quizá en la cuestión del plan analítico, pues sí que incrementa o que sí hemos tenido que modificar alguna cuestión para, fruto de nuestra evaluación de riesgos, pensar en debemos incrementar el control aquí, aquí y aquí. Pero nada, vuelvo a decir, nada que no sea lógico, que no sea, es verdad que lo dicta la norma UNE, pero es que es ese procedimiento normal que debería estar reflejado incluso en un procedimiento privado o algo así, por decirlo de alguna manera. Es decir, es algo que, vuelvo a decir al final otra vez, y me repito, insisto, es dar mayor seguridad al final a tu cliente. Sí, sí, a ver, todo eso va relacionado con vuestro sistema de autocontrol, es que nosotros como entidad de certificación certificamos y evaluamos el proceso que se lleva a cabo y también el autocontrol que lleváis, lógicamente. ¿Por qué? Porque vuestro sistema, nosotros, las entidades de certificación, vamos una vez o 2 veces al año a las instalaciones a hacer la auditoría, o sea, muestrales. Pero usted está ahí en el día a día y al final usted es los responsable de la puesta en el mercado del producto, ¿no? Entonces es importante que tengan un sistema de autocontrol bien definido y que permita detectar, antes de poner en el mercado cualquier producto, cualquier posible incidencia que pudiera suceder, que lógicamente pueda haber, ¿no? Entonces, ahí va todo relacionado. Control de proveedores, controles analíticos de productos, procesos, registros, que al final los registros pues, son evidencias a terceros, ¿no? A ver, ustedes, para el tema de los proveedores y de los productos que compráis, que pueden ser materia prima o productos semiacabados, por así decirlo, que en más de una ocasión sucede, podéis venir de hace 2 años, cuando no había casi ninguna empresa certificada con la norma UNE, con lo cual ustedes viste que los proveedores, ninguno tenía certificación UNE. Ya han pasado años, ya hay bastantes más empresas, bastantes más productos afortunadamente certificados con la norma UNE, y yo, lógicamente, no sé si ustedes ya a día de hoy cuando estáis diseñando un producto, buscando materias primas, lo primero que le predís es si está certificado con la norma UNE, porque eso, lógicamente, os facilita todo el trabajo y de control de proveedores, porque él ya ha pasado una auditoría y está ofreciendo una garantía que tú trasladabas, Roberto y Antonio, hacia el cliente, ¿no? En ese caso, el cliente de los proveedores sois ustedes y entonces, si esa garantía también te la está dando. No sé si estáis implantando en vuestro control de proveedores esa exigencia primera, no obligatoria, porque en ocasiones no hay proveedor de materia prima certificado, por tanto no se puede, pero sí intenta buscar de la materia prima primero un proveedor certificado con la norma UNE para tú tener ese control. Antes te decía, es importante que hagamos todos una labor pedagógica en el mercado para que esta norma se implante desde las certificadoras a, sobre todo, la autoridad, a la que creo que es el actor principal en este caso para que esto tenga el desarrollo que debe tener. Pero nosotros, por nuestra parte, también tenemos que hacer nuestra pedagogía y impulsarlo. Y, evidentemente, modificar un protocolo para trasladar en la cadena de suministro hacia atrás. Oye, es muy importante que tengas certificado UNE tu producto que me suministras. Pues evidentemente, claro, es fundamental. Es fundamental. Y es verdad que, como dices, esto acaba de llegar y no todo el mundo está habituado y estamos en las primeras etapas. Pero yo creo que será el mercado y que finalmente se impondrá, pero que, insisto, tiene que venir desde la exigencia final para que vaya remontando aguas arriba y termine implantándose de manera general. Sí, al final el mercado es el que va un poco también colocando y exigiendo, ¿no? Eso es
es fundamental. Al final tú le ofreces a tu cliente lo que necesita, lo que puede ofrecerle con el fin de satisfacer todas las necesidades, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues no sé si en aguas abajo vuestros clientes os están empezando a pedir la certificación UNE y usted a su vez también lo está pidiendo a vuestros proveedores en este caso. No sé si estáis dando con esta situación o... Sí, bueno, a ver, depende, en nuestro caso particular nos encontramos que depende de la comunidad autónoma a nivel de España donde pase esto. Por ejemplo, en Murcia cada vez más, sobre todo los consultores y los asesores de fincas de ecológicos suelen demandarle a los agricultores que intenten buscar sobre todo ya productos que estén certificados en norma UNE por las garantías adicionales que ofrecen respecto a los pliegos privados anteriores. Porque eso facilita mucho el trabajo, porque bueno, luego pues puede haber ha habido alguna vez algún caso de alguna sorpresa de algún producto, algún residuo no esperado y demás, que claro, cuando un agricultor se juega su producción y luego se le cae por utilizar a lo mejor algún producto equivocado o por no seguir las normas de ecológico, pues cada vez más los asesores que ayudan a los agricultores digamos, a llevar su cultivo ecológico les demandan que por favor busquen proveedores con certificado de norma 1 porque eso da más seguridad y más tranquilidad a la hora de trabajar. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado antes, por digamos el nivel de control adicional y exigencia que te exige estar dentro de esta norma. Por ejemplo, nosotros, como apunte, a lo mejor nosotros ya teníamos implantado un sistema de calidad que sí tenía en cuenta, digamos, pormenorizadamente la fabricación para cultivo, para insumos, para agricultura ecológica y si llevamos controles, pero el adaptar una norma UNE a veces hacer estos controles adicionales y analizar los productos, no solo analizar de laboratorio, sino analizar documentalmente cómo se hace el producto y demás, a veces te hace darte cuenta de una cosa que tú a priori no la considerabas un riesgo, de repente te das cuenta, vaya, pues este producto con esta materia prima no habíamos tenido en cuenta esto, pues hay un riesgo aquí. Luego, a lo mejor tú con toda tu buena fe tenías un producto certificado, porque bueno, con el procedimiento anterior pues también te lo certificaban, porque no hay estos análisis de riesgos tan pormenorizados, porque a priori no se ve un problema, y luego resulta que dentro de la cadena de producción ecológica, en el punto final se detecta algún problema, van tirando para atrás, resulta que el problema estaba en el producto. Y no era una cosa que a priori tú te habías planteado que hubiera ese problema. Y estar en esta norma te da garantías adicionales de que eso no pase. De hecho, a nosotros no ha pasado en el procedimiento de conversión, que al final no ha pasado nada, pero si nos dimos cuenta, oye, pues este producto tiene, esta materia prima tiene este riesgo, no lo habíamos contemplado. Vamos a empezar a controlarle esto. Y simplemente no cambia nada, no hemos tenido ni que retirar ningún producto, ni cambiar fabricación, ni nada. Simplemente a una materia prima en concreto, por ejemplo, le hacemos una exigencia adicional al proveedor y unas analíticas complementarias que garanticen que el riesgo que detectamos en ese proceso de auditoría se cumpla y que no haya ningún tipo de problema luego aguas abajo en la cadena de suministro de insumos. Entonces, para nosotros es muy importante esto y es lo que hemos comentado antes, que son garantías adicionales que te permiten trabajar con más seguridad y sin tampoco cambiar nada estructural ni poner de pata arriba a toda una empresa que ya esté montada o un sistema de producción. Estupendo. Bueno, eso enlazando con el tema de la garantía, yo creo que es bastante importante y así nosotros lo hemos visto también como entidad de certificación, el ofrecer un certificado, digamos, que dé una garantía adicional, no solo por el procedimiento, sino porque además también vaya respaldado por un sello, que en este caso sería el sello de la acreditación, la acreditación ENAC, ¿no? Que al fin y al cabo lo que hace es avalar todo esto en el proceso de certificación, ¿no? Entonces, no sé ustedes eso cómo lo valoráis, el hecho de poder ofrecer un certificado acreditado, porque al final muchas veces sucede que dice, no, mi cliente me exige un certificado, me da igual cuál. Es decir, pero es como la certificación de insumo, es voluntaria, ¿no?
tú ofreces un certificado como garantía adicional. En este caso es como la segunda vuelta, ¿no? Es un certificado con un procedimiento transparente, pero además que está acreditado. La certificación de insumos es voluntaria, lo acabas de decir. La certificación de insumos no está en el ámbito del Reglamento de Agricultura Ecológica, pero la utilización de insumos para agricultura ecológica es básica para que la productividad de este modo de producción sea óptimo. Y la manera de dar tranquilidad es esa certificación. Y es verdad, y te lo he dicho al principio, que hasta ahora ha habido un escenario en el que esos procedimientos no eran, esos procedimientos de certificación eran adecuados, nada que decir, pero conforme ha ido creciendo, pues nos hemos encontrado situaciones inesperadas, situaciones desagradables en el mercado, de residuos, de problemas con algún producto, con composiciones extrañas, bueno, pues que cambiar. Y el hecho de que esos procedimientos implementen mayor control y que además estén acreditados por la Autoridad Nacional de Acreditación, pues me parece fundamental. Yo, como hemos comentado alguna vez, sabes que en los últimos 2 años, desde que empezó la pandemia, en Servalesa hemos hecho esa labor pedagógica de la que hablábamos, en las charlas con nuestros clientes y visitas habituales. Yo me dedico a hablar de la norma UNE, fundamentalmente. Es decir, ya no hablamos de, y permíteme la expresión, qué maravilloso es nuestro producto, de eso ya se encargan nuestros compañeros en la organización. Y yo lo que estoy haciendo, porque nos parece fundamental trasladar la importancia de que se implanten, y además se implanten de manera generalizada, este tipo de procedimiento de evaluación. Y el hecho de que se exija que sea una certificación, una evaluación acreditada, efectivamente. Preguntas, ¿lo está demandando el mercado ya? Pues quizá no en lo que debiera, porque estamos en pañales, como se dice, ¿no? Incluso en algunos casos todavía están haciendo transición, con lo cual no hay esa demanda. Es nuestra labor trasladar que eso debe ser una demanda, explicando el porqué, explicando cuáles son las diferencias y por qué, como, pues, como actos como este, por ejemplo. Me parece fundamental. Sí, sí, sí. A nivel de comunicación, es lo que dice Roberto, creo que es fundamental, el trasladar. Sí, sí, nosotros igualmente también hacemos mucho énfasis en eso. Si no creyéramos en este modelo de certificación, no tendríamos la norma UNE implantada desde el principio. Creo que es fundamental, como bien ha dicho Roberto, que esto sea cada vez pues, normativo y que vayamos todos digamos, con las mismas reglas del juego y que el mismo mercado sea el que demande este modelo de certificación. Esa es la presión. Es bueno para todos, porque es que es fundamental pero bueno, yo creo que se puede lograr, porque pasa lo mismo como pasó en su día con el reglamento REACH, que bueno, igual que nosotros exigimos en las materias primas y en los productos que nosotros formulamos que todo tenga registro REACH para cumplir con la normativa europea, se debería buscar la misma fórmula para que este modo de certificación ecológica sea el modo de certificarse en agricultura ecológica y que sea lo que los operadores de ecológico utilicen como marco referente y que no se dé pie a ambigüedades ni nada. Y que sobre todo lo principal para lograr esto es que esté todo el mundo concienciado de por qué esto es mejor que el otro modelo de certificación, que están bien todos los modelos de certificación, pero este en concreto da más garantías a todos, a tanto fabricantes como a agricultores y, en fin, yo creo que facilita el trabajo a todo el mundo. Y yo creo que, bueno, es una manera también de certificar que aquí se hacen las cosas adecuadamente. Y bueno, como bien comentaste al principio de esta mesa redonda, Javier, vamos a modelos de producción cada vez más enfocados a la agricultura ecológica y cada vez la superficie de cultivo ecológico va aumentando. Entonces, igual que se han desarrollado marcos normativos de agricultura de gestión integrada de plagas, por ejemplo, que son ya casi normativos en toda la Unión Europea, pues quizás sería el momento de cuando la agricultura ecológica, que ya juega un papel importante en la producción en Europa, pues vaya ganando terreno a
a la producción convencional, pues también se vaya normalizando lo que es los insumos que se pueden utilizar en agricultura ecológica, el modo de certificación. Y yo creo que no se debería exigir menos que lo que exige la norma UNE para un fabricante que pone en el mercado productos, insumos para agricultura ecológica. Vamos. Yo lo veo así, creo que, bueno, Roberto, por lo que veo, también es de la misma opinión que yo. Y más que nada, si es que cuando alguien, por ejemplo, se plantea abrir una fábrica de fertilizantes que sean convencionales, tiene que implantar una serie de requisitos mínimos a nivel de producción, a nivel de gestión de calidad, que a fin de cuentas luego lo que te pide la norma UNE, pero enfocado más al control de riesgos de que supone producir insumos para agricultura ecológica. Entonces yo creo que, bueno, yo soy optimista, yo creo que poco a poco la gente va a ir concienciándose y a demandar más, igual que nosotros ahora le demandamos a los proveedores, como bien comentaste antes, que estén, si es posible, su materia prima certificada por norma UNE. Y yo creo que ha habido buena respuesta, porque cada vez vemos más proveedores que nos ofrecen materias primas certificadas en norma UNE ya. Entonces yo creo que conforme se vaya, en cada paso de la cadena de suministro, se vaya implantando esta norma, yo creo que cada vez no la haremos obligatoria por ley, pero sí obligatoria para trabajar en el mercado. Esa es la clave. La gente tiene a bien trabajar con ella. O sea, que no tiene por qué ser que por ley, oye, se obliga a estar certificado por norma UNE, sino si todos los operadores en cada paso de la cadena de suministro lo exigen, al final se irá a ese modelo. Sí, exactamente. Sí. Ustedes, digamos, lo que comentabas de que han venido ofreciendo, ¿no?, productos certificados, es decir, que ya un poco se va viendo, eso lo sabéis ustedes bien, que estáis en el mercado, se va viendo que intentan diferenciarse o vender el producto ya por ese tipo de certificación, ¿no? No sé si a ti también te ha sucedido así, o de momento por las materias primas o que no con las que trabajas no te has encontrado con esa situación. No, o sea, a ver, insisto, acabamos de entrar en la implantación de la norma UNE y creo que es un poco pronto para decir que se está exigiendo el tener la certificación. Se está valorando y se está valorando mucho, ¿de acuerdo? Y antes de Antonio decía la palabra clave. No es cuestión de obligación, sino de que el mercado sea el que poco a poco, estas cosas no llegan de golpe, ¿de acuerdo? El mercado será el que poco a poco, y en eso está la pedagogía de la que hablaba antes, en ir trabajando en trasladarlo. Sí, sí se ven cosas, y a mí me gusta leer en prensa a veces que tal cooperativa o tal asociación de agricultores y demás ya dice que solamente va a aceptar para su modo de producción ecológica un determinado, o sea, el producto certificado bajo norma UNE. Ese es el punto clave, ¿vale? Esa es la palanca para mover todo lo demás. La que tira, ese es el la que tira. Esa es la clave. Sí, sí, eso es fundamental. Bueno, a ver, me gustaría también un poco, así un poco ya también para ir finalizando, ¿no?, que brevemente, no sé, diera ahí, aparte de todo lo que hemos estado diciendo, algún consejo a esas empresas que están, hay que tener en cuenta, bueno, que hay empresas de todo tipo, empresas más grandes, más profesionalizadas, con más estructura, otras más pequeñas, con menos gama de productos, más, digamos, más tradicionales, por así decirlo, pero lógicamente la norma UNE no elimina a grupos de empresas y a tipos de empresas, ¿no? Es decir, simplemente adaptar tu forma de trabajo. Entonces, en este contexto, ¿no?, que va un poco general, ¿no?, hacia todas las empresas, que pudierais dar a lo mejor brevemente algunos consejos que le siguieran a esas empresas y que también un poco tuvieran esa visión y no... Porque cuando te enfrentas a una norma, y bueno, lo hemos comentado en alguna ocasión, cuando hemos estado reunidos, al final las normas siempre te echan para atrás, de primera, eso es indudable. Entonces, bueno, pues siempre hay cierto rechazo, primero, a una norma y segundo, al cambio. Sí, todo cambio al final, siempre tendemos a la comodidad, ¿no? Yo ya ahora que no me complico, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría que diera un consejo a esas empresas que están valorándolo, que están en proceso para el cambio de la norma UNE. Yo creo que
durante toda la mesa redonda ha circulado una idea alrededor. Hablo desde nuestra experiencia de producción de insumos y de un determinado perfil de productos. Ha estado sobrevolando sobre la mesa una idea, y es la necesidad de un sistema de gestión de la calidad. ¿Vale? Si tú tienes implantado un buen sistema de gestión de la calidad, con una buena política de calidad que genere sus procedimientos y haga sus análisis y sus evaluaciones de riesgos, la implantación o la certificación bajo norma UNE es un mínimo paso para obtenerla, ¿de acuerdo? No tienes que adaptar, o mejor dicho, tienes que simplemente adaptar. Es decir, para mí el punto clave es ese, estar certificado o tener un sistema de gestión de la calidad que sea ágil y que sea útil. A partir de ahí, no mucho más. No mucho más. Y ese sistema de gestión de la calidad hasta ahora era recomendado por las normativas transversales, pero hay que recordar que el nuevo reglamento de fertilizantes europeo ya no dice que es una recomendación, ya dice que es una obligación. O sea, a partir de julio de este año, tener un sistema de gestión de la calidad es una obligación, con lo cual ¿vale? Todo va yendo al mismo, y es lógico. Luego puedes tener un sistema mejor o más completo, pero es necesario a la hora de tener un control y un análisis de tus productos. Con lo cual, mi consejo es ese. Básicamente, si tú tienes implantado un sistema de gestión de la calidad, lo demás vendrá por añadidura y no supondrá un esfuerzo mayor. Y, vuelvo a decir, nuestra experiencia es que, aunque cueste evidentemente, pero bueno, para eso estamos, el cliente lo valora y lo está valorando mucho y cada vez más. El notar que el fabricante apuesta por esas dos patas de un sistema de gestión de la calidad y en el caso de la agricultura ecológica de estas certificaciones se está valorando muchísimo. Sí, y en vuestro caso, en tu caso, Antonio. Bueno, pues un consejo así para la gente los operadores que quieran certificarse en norma UNE como productor de insumos, yo lo primero, hombre, sobre todo de cara a empresas pequeñas que en fin, son nuevas un poco en calidad y demás, lo que les recomendaría era que no lean la norma, si me entiendas. Es decir, cuando se planteen certificarse en norma UNE, que no se descarguen la norma UNE y se la lean y digan esto es muy complicado, porque todas las normas cuando se leen así en abstracto dice esto es inaplicable, sino simplemente sí que es verdad que, como hemos comentado más de una vez, pues, a ver, nosotros por ejemplo es que tenemos muchos productos certificados en norma UNE, pero por ejemplo para empresas que están empezando, pues empezar el proceso por unos cuantos productos, ir de la mano de una certificadora. Por ejemplo, nuestra experiencia con Soicer era muy intuitiva. En el mismo proceso de pedir documentación para la norma UNE, ahí ya se va especificando todos los requisitos y en ese proceso de elaborar la documentación necesaria para la auditoría ya te va dando cuenta de lo que tienes y lo que te hace falta adaptar y demás. Y luego te das cuenta que no es tan complicado respecto a lo que una primera visión de la norma te puede dar al leerla. Como bien ha dicho Roberto, tener un sistema de gestión de la calidad, es obligatorio hoy día en una empresa que se dedica a la formulación, y es simplemente adaptar pequeños flecos de ese sistema de calidad a las normas UNE. Y yo creo que en el proceso, si una empresa que ya tenga, por ejemplo, un sistema de gestión de la calidad implantado, no va a tener dificultad ninguna en adaptarse a la norma UNE, sobre todo por el proceso, por ejemplo, con nuestra experiencia que tuvimos con Soicer, el procedimiento que tenéis para certificación va todo muy bien explicado, todo por pautas, y entonces en el mismo proceso de preparación de auditoría te va dando cuenta de lo que te va haciendo falta. Luego, incluso a la gente que no tiene mucha experiencia en auditoría, pues tampoco está de mal realizarla, aunque no se tenga todo, porque en la auditoría, pese a que tú creas que lo tengas todo, muchas veces no lo tienes, y en la auditoría las no conformidades están para eso, para detectar no conformidades y corregirlas. O sea que eso no implica que no te vayas a certificar en norma UNE o en cualquier otro sistema de calidad. Y yo animaría a la gente simplemente pues a dar el paso, no es tan complicado, y creo que es bueno para los productores también que lo implanten. Y como he dicho antes, pues simplemente pues que no se agobien, y si tienen
muchos productos pues, que prueben poco a poco, ahí haciendo la transición y realmente no, yo creo que lo agradecerán tanto la empresa como los clientes con los que trabajan y demás. Sí, yo añadiría e incidiría en lo que está diciendo él, en buscar el asesoramiento, por ejemplo, de Soicer, es decir, perdiendo el miedo, como dice Antonio, perdiendo el miedo y no decir, efectivamente, ha hecho un muy buen apunte el de no descargarte la norma y leértela de golpe porque te puede apabullar, no estás acostumbrado sobre todo, te puede apabullar, pero si tú buscas asesoramiento y poco a poco y haces esas auditorías primero internas y luego externas, y perder el miedo a que puedan haber no conformidades. Hace poco en otra auditoría no ha habido ninguna, un compañero me dice, no tenemos ninguna no conformidad. Bueno, pues está bien, pero que tampoco hay que valorar negativamente el que en una auditoría aparezcan no conformidades siempre que no sean graves, porque bueno, son fruto de la evaluación de tu sistema y de cosas que tienes que ir corrigiendo. A ver, claro, a ver, es decir, lógicamente, a lo que comentáis, las auditorías al final las auditorías sirven para aprender a las empresas, ¿vale? Es un proceso al final de mejora continua, hay que verlo sobre todo desde ese punto de vista, ¿no? Y luego, bueno, pues hay muchos técnicos, asesores y consultores en fin, que se dedican a lo que es la implantación para empresas más pequeñas, que se dedican a la implantación de esa norma, ¿no? Es decir, hay pues más que nada por la incompatibilidad que puede existir entre la certificación y la consultoría, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, pero luego el resultado final, bueno, el resultado final o para el resultado final, que es el certificado, en lo que es la auditoría, al final es un proceso que se detectan deficiencias que muchas veces cuando uno elabora un documento, elabora un proceso, pues lógicamente que lo elabora, hay muchas cosas que puede dar por supuestas, pasar por alto y al final siempre un tercero pues detecta cosas que o bien tú no sabías o no habías detectado o no habías caído, ¿no? Entonces, en eso un poco la auditoría pues sirve para ese proceso de mejora continua. Al final lo que quieres es mejorar y mejorar tu sistema y para eso están las acciones correctivas. Implantarlas y definir para qué. No es por capricho, sino simplemente, oye, pues mira, por este aspecto pues me sirve para mejorar. Hay acciones correctivas más importantes, más críticas y otras menos importantes, ¿no? Pero bueno, teniendo claro esos puntos claves de la norma y esos requisitos que lógicamente no debe dejar de pasar de alto y que no puede fallar, por así decirlo, como puede ser la trazabilidad, el tema de los residuos, etcétera, y las materias primas, lógicamente, porque no todo vale en agricultura ecológica, pues eso es fundamental, ¿no? Entonces, al final, el resultado es... Lo que pasa es que eso ya a quien tiene la inquietud, al menos, de certificarse o de certificar sus productos en ecológica, se le presupone, quiero decir, el haber controlado de alguna manera las materias primas o saber qué es lo que puede usar, lo que es lo que no puede usar o tal, y los puntos críticos se debe presuponer. Entonces, bueno, yo creo que, insisto en que creo que el hecho de que una auditoría surjan no conformidades o utilizar esas auditorías como parte de asesoramiento, el concepto lo decías tú antes, de la mejora continua. Eso es decir, a ver, el tema de asesoramiento no es, lo puntualizo, ¿no? Porque muchas veces nos llaman a empresas diciendo, oye, quiero que certificar esto, ven aquí, me la implantan, no sé qué. Hay que tener cuidado. Es decir, nosotros somos una entidad de certificación y nosotros no implantamos. ¿Por qué? Porque una entidad de certificación no puede auditar su trabajo. ¿Vale? Es una incompatibilidad, ¿no? Entonces, se ve desde ese punto de vista. Es decir, tú pasas una auditoría, hay un resultado, un informe, unas conclusiones, una evidencia, unos hallazgos, y eso al final te sirve de entrada en tu sistema para decir, oye, he fallado. Puedes pasarla o puede el resultado ser desfavorable. Bien. O puede ser favorable pero con incumplimiento. Tengo que mejorar. El año que viene voy a ser otra vez auditado. Entonces, no voy a reincidir en lo mismo, porque ya me lo han detectado, ¿no? Entonces, eso al final te sirve de entrada en tu sistema, pero eso, como cualquier entidad de certificación, inspección del ministerio, de la Junta, lo que sea, al final, pues te evalúan tu sistema, ¿no? Y un tercero. Pues también pasa auditorías internas y lo haces tú y dices, oye, pues mira, pues audita a lo mejor la del trabajo de otro departamento, no el tuyo, porque la verdad que no, pues por eso mismo, porque tú auditarte tú mismo no. En ese concepto es importante, pero bueno, que al final eso, la auditoría al final es un proceso de mejora continua y como apuntabais,
al final es un poco perderle el miedo, decir, oye, no, es que como que tengo que tenerlo todo perfecto para pasar la auditoría. Y bueno, no, porque perfecto todo, es decir, muchas veces, no tiene por qué. y además, bueno, cuando no hay incumplimiento muchas veces de una auditoría, al final dice, como que raro, ¿no? Me parece que, Correcto. aunque hubiera siempre, ¿qué pasa? Estoy perfecto, no tengo nada que mejorar, entonces te puedes quedar con una sensación así un poco... Bueno, luego también la auditoría es muestral, o sea que muchas veces también un año no sale nada porque en el muestreo concreto que se ha hecho pues no salía nada, pero de repente al año siguiente se cambia y en un producto concreto o en algún proceso concreto pues salta la no conformidad. Pero para eso está, el sistema de calidad consiste en eso, en tener mecanismos de revisión interna y externa que certifiquen que digamos en el proceso de trabajo pues se cumple pues las normativas transversales obligatorias que hay que cumplir y las internas que te autoexiges tú como fabricante y con garantías de calidad que tú ofrezcas en el mercado. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Como ya os digo, nosotros que trabajamos en calidad, pues es ir de auditoría en auditoría, pero no simplemente por sacar los certificados, sino porque eso es lo que garantiza que la empresa funcione bien y que a nivel de procedimiento y de fabricación y todo, que haya una seguridad de saber cómo actuar cuando hay un problema, mejorar continuamente los procesos y esto es lo que te hace tener todos estos sistemas implantados. No hay que tenerle miedo a todo esto, porque al final luego no es tan complicado y es mejor para todo. O sea, no a nivel de cara a la empresa con clientes, sino de cara a la empresa, al funcionamiento interno, es lo mejor. Pues muy bien, bueno, pues en fin, un poco creo que hemos resumido así o hemos dado una visión, o ese era el objetivo, ¿no? Una visión general de la certificación bajo las normas UNE y sobre todo, bueno, lo importante de esto es que ustedes de primera mano hayan podido trasladar y transmitir vuestra experiencia, lo que habéis un poco sufrido, ¿no? Y luego vuestro punto de vista, ¿no? Y vuestra valoración en este proceso todavía de transición, porque en fin, esto al final no se hace de la noche a la mañana, se hace, lleva su tiempo, ¿no? Y muy importante, como apuntáis los dos, el tema de la comunicación y la concienciación de todas las partes, ¿no? De la cadena, al final, para que esto sea un éxito, ¿no? Y se acabe implantando definitivamente, ¿no? Al final todos tenemos nuestro rol en este proceso de transición, ¿no? Bueno, yo espero que haya sido una mesa redonda entretenida e instructiva, ¿no? Y bueno, para ustedes también. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Como siempre, por contar con nosotros, ya sabéis que es un placer para nosotros. Igualmente. Muy bien, nada más que añadir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí la mesa redonda. Muchísimas gracias.